Había una vez un oscuro y misterioso bosque llamado el Reino de las Sombras, donde las criaturas de pesadilla y la magia más poderosa se entrelazaban. En medio de esta tierra aterradora, vivía un duende renegado llamado Lanza Verde. Lanza Verde era un ser pequeño pero valiente, que había abandonado su hogar en busca de aventuras y la promesa de liberar al reino de la oscuridad que lo envolvía. Su figura resplandecía con un aura de energía verde, lo cual le otorgaba poderes mágicos únicos y la capacidad de enfrentar cualquier amenaza. Un día, mientras exploraba los rincones más profundos del bosque, Lanza Verde se topó con una antigua y desgastada tablilla de piedra. Tallada en ella se encontraban símbolos arcanos que sugerían la existencia de un poderoso amuleto capaz de controlar la oscuridad misma. Lanza Verde, decidido a hacer el bien y proteger a los seres inocentes del reino, emprendió una búsqueda para encontrar el amuleto. El camino estuvo lleno de peligrosas criaturas, hechizos mortales y trampas mortales, pero Lanza Verde no se dejó intimidar. Utilizando su ingenio y habilidades mágicas, superó cada obstáculo y se acercó cada vez más a su objetivo. Finalmente, después de una ardua travesía, Lanza Verde llegó a la guarida del terrible brujo de las sombras, el guardián del amuleto. Una batalla épica se desató entre el valiente duende y el malévolo brujo. Los rayos de energía verde y negra se entrelazaban en el aire mientras ambos luchaban con todas sus fuerzas. Con un último esfuerzo, Lanza Verde logró derrotar al brujo de las sombras y arrebatarle el amuleto. Al hacerlo, una brillante luz verde estalló desde el interior del artefacto, envolviendo todo el bosque y dispersando las sombras malignas. El reino de las sombras finalmente encontró la paz gracias al valor y determinación de Lanza Verde. Sin embargo, la historia no terminó ahí. A medida que el bosque se regeneraba y la magia volvía a fluir, nuevos desafíos surgían en el horizonte. Lanza Verde se convirtió en el guardián del reino, dedicando su vida a protegerlo de futuras amenazas y ayudar a aquellos que lo necesitaran. Después de haber derrotado al brujo de las sombras y restaurado la paz en el reino de las sombras, Lanza Verde se embarcó en una serie de desafíos que pusieron a prueba sus habilidades mágicas y su valentía. Su primer desafío fue enfrentarse a las acechadoras nocturnas, criaturas nocturnas con garras afiladas y ojos brillantes que se ocultaban entre los árboles del bosque. Lanza Verde debía confiar en su destreza con la espada y en sus habilidades mágicas para derrotarlas una a una. A medida que exploraba más profundamente el bosque, se encontró con el laberinto de las pesadillas, un entramado retorcido de pasillos oscuros y trampas mortales. Los susurros siniestros llenaban el aire mientras Lanza Verde avanzaba con cautela, utilizando su agudo ingenio para encontrar el camino correcto y evitar las emboscadas tendidas por criaturas acechantes. Su conocimiento de la magia le permitió desactivar los hechizos que bloqueaban su avance y abrirse paso hacia la salida. Más adelante, Lanza Verde se enfrentó a la montaña de fuego, un volcán en constante erupción que estaba habitado por temibles dragones de fuego. Las llamas ardían intensamente, y las rocas ardientes caían del cielo mientras Lanza Verde se adentraba en la cueva del dragón principal. Con su magia verde, el duende creó un escudo protector y utilizó su habilidad para controlar las plantas para luchar contra los dragones, lanzando enredaderas y espinas venenosas. Tras una batalla épica, Lanza Verde emergió victorioso, llevando consigo una gema de fuego que se convertiría en un amuleto de protección. En su viaje, Lanza Verde también descubrió una ciudad oculta de criaturas mágicas exiliadas, donde los seres de diferentes razas vivían en armonía. Pero el equilibrio se vio amenazado cuando un grupo de monstruos oscuros intentó invadir la ciudad. Lanza Verde lideró la defensa, uniéndose a elfos, hadas, trolls y otros seres mágicos en una batalla feroz. Su magia verde se fusionó con la magia de los demás, creando poderosos escudos y lanzando rayos de energía que repelieron a los invasores. El último desafío al que se enfrentó Lanza Verde fue el abismo sin fin, una fosa profunda llena de sombras malignas que intentaban arrastrarlo a la oscuridad eterna. Utilizando su magia y su coraje, el duende se resistió a la tentación y atravesó el abismo con un resplandor verde que despejó las tinieblas. Y así, Lanza Verde continuó su incesante lucha contra el mal, aventurándose en lo desconocido y desafiando los peligros que acechaban en cada rincón del reino de las sombras. Su valentía y habilidades mágicas se convirtieron en leyenda, y su nombre fue pronunciado con admiración en todo el reino. Después de haber superado todos los desafíos en el reino de las sombras, Lanza Verde se enteró de una oscura noticia: el rey del reino, un monarca sabio y benevolente, había caído presa de una corrupción maligna.
El oscuro poder que lo había poseído lo había transformado en un monstruo despiadado y sediento de sangre. Lanza Verde, sintiéndose traicionado por aquel a quien alguna vez consideró su líder, juró que no descansaría hasta liberar al rey de esa corrupción y restaurar la paz en el reino. Con un corazón pesado y decidido, partió en una peligrosa misión hacia el castillo del rey, declarando la guerra al monstruo que se había convertido en su antiguo gobernante. El camino hacia el castillo del rey era sombrío y lleno de peligros. La tierra se marchitaba a su paso, los árboles se retorcían y las criaturas del reino se habían vuelto hostiles bajo la influencia del poder corrompido. Lanza Verde se adentró en los pantanos fétidos, donde criaturas viscosas emergían de las aguas para atacarlo. Con su espada reluciente y sus conjuros mágicos, luchó contra las bestias y avanzó hacia su objetivo. Finalmente, llegó al castillo, donde la oscuridad y el caos reinaban. El monstruo del rey lo esperaba con ojos llameantes y garras afiladas. La batalla que siguió fue feroz y desgarradora, con Lanza Verde esquivando los ataques del monstruo mientras lanzaba rayos de energía verde y lanzaba conjuros para debilitarlo. Cada golpe que asestaba al monstruo era un intento desesperado por liberar al rey de su prisión de oscuridad. A medida que la batalla llegaba a su punto culminante, Lanza Verde se dio cuenta de que la corrupción del rey era más profunda de lo que imaginaba. Su magia y su espada parecían no ser suficientes para derrotar al monstruo. Fue entonces cuando recordó el amuleto que había obtenido anteriormente, el cual había absorbido la energía de la oscuridad. Sabiendo que era su última esperanza, Lanza Verde invocó todo su poder y arrojó el amuleto hacia el monstruo. El amuleto brilló con una luz deslumbrante al impactar al monstruo, y una onda de energía purificadora se extendió por todo el castillo. La corrupción que envolvía al rey comenzó a desvanecerse, revelando al monarca vulnerable y arrepentido. Lanza Verde se acercó al rey, extendiendo una mano para ayudarlo a levantarse. El rey, agradecido por su liberación, prometió enmendar sus errores y buscar la redención. Juntos, Lanza Verde y el rey corrompido regresaron al reino de las sombras, donde se enfrentaron a las secuelas de la corrupción. Trabajaron juntos para sanar las heridas del reino y restaurar la paz y la armonía. Lanza Verde y el rey corrompido se esforzaron por restaurar el orden en el reino de las sombras, pero el caos aún persistía en las sombras más profundas. Una nueva amenaza emergió de las entrañas del bosque, donde criaturas sanguinarias y sedientas de poder acechaban en cada esquina. El amuleto que Lanza Verde llevaba consigo, empapado de la energía de la oscuridad, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Cada vez que lo utilizaba, la joya titilaba con un brillo más tenue, como si su poder se estuviera agotando. Esto preocupó al duende renegado, pues sabía que su magia y su capacidad de enfrentar el mal se basaban en la energía del amuleto. En medio del caos, una criatura antigua conocida como el Devorador de Almas se alzó como el enemigo más temible. Este ser de pesadilla se alimentaba de la energía vital de las criaturas y dejaba a su paso una estela de destrucción y muerte. Sus ojos rojos brillaban con una insaciable sed de sangre. Lanza Verde se enfrentó al Devorador de Almas en una batalla épica, pero sin el poder total de su amuleto. Se encontraba en desventaja. La criatura lanzaba ráfagas de energía oscura y sus garras afiladas rasgaban el aire mientras intentaba desgarrar al duende. Sin embargo, la determinación de Lanza Verde no flaqueó, y con su espada en mano, luchó con todas sus fuerzas para detener al Devorador de Almas. En el punto álgido de la batalla, cuando parecía que todo estaba perdido, el amuleto finalmente se rompió, liberando una explosión de energía oscura que envolvió a Lanza Verde y al Devorador de Almas. El duende renegado, bañado en sombras, se transformó en una figura poderosa y misteriosa. Su armadura se volvió más oscura y su magia se intensificó. Lanza Verde, ahora convertido en Lanza de las Sombras, desató una furia desenfrenada sobre el Devorador de Almas. Su espada cortaba el aire con precisión letal, y sus conjuros oscuros arrancaban gritos a la criatura. En un último y desesperado intento de sobrevivir, el Devorador de Almas intentó consumir la esencia de Lanza de las Sombras, pero el duende renegado se liberó con un estallido de energía devastadora, destruyendo al monstruo de una vez por todas. El reino de las sombras tembló ante la batalla épica que se había librado. La sangre y los escombros cubrían el suelo, pero una nueva esperanza comenzó a emerger de entre las sombras. Lanza de las Sombras, con su armadura oscura y su magia enriquecida, se convirtió en el nuevo protector del reino, jurando mantener la paz y defender a los inocentes de las fuerzas del mal.
Lanza de las sombras, imbuido de un poder oscuro y envuelto en una armadura siniestra, continuó su misión de erradicar el mal en el reino de las sombras. Su presencia infundía temor incluso en las criaturas más feroces que se ocultaban en los rincones oscuros del bosque. Con cada batalla que libraba, el poder de Lanza de las sombras crecía. Su espada negra se volvía cada vez más afilada y letal, y sus conjuros oscuros dejaban un rastro de destrucción a su paso. Las criaturas del reino temblaban ante su mera presencia, sabiendo que su fin estaba cerca. El renegado duende no mostraba piedad alguna hacia aquellos que se interponían en su camino. Las batallas eran sangrientas y brutales, con cuerpos desmembrados y gritos de agonía resonando en el aire. Las sombras parecían danzar al ritmo de su ira, y los susurros oscuros se convertían en una sinfonía macabra. El caos se extendía por todo el reino de las sombras a medida que Lanza de las sombras avanzaba. Aldeas enteras eran arrasadas, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso. Los corazones de los habitantes se llenaban de terror y desesperación mientras veían cómo el antiguo héroe se había convertido en un monstruo sediento de venganza. Pero incluso en medio del terror y el caos, había aquellos que se atrevían a desafiar a Lanza de las sombras. Un grupo de valientes guerreros, conocidos como los Defensores de la Luz, se unieron para detener al duende renegado y liberar al reino de las sombras de su tiranía. Armados con la esperanza y la luz, se enfrentaron a Lanza de las sombras en una batalla épica que desafiaba toda lógica y cordura. Los Defensores de la Luz lucharon con valentía, utilizando sus espadas brillantes y su magia luminosa para contrarrestar el poder oscuro de Lanza de las sombras. La sangre y el sudor se mezclaban mientras los cuerpos chocaban y los hechizos se entrelazaban en una lucha desesperada por el destino del reino. Pero a medida que avanzaba la batalla, una revelación sorprendente sacudió el corazón de Lanza de las sombras. Una figura conocida como la Vidente del Destino emergió de entre las sombras, revelando que su transformación en un ser oscuro no había sido en vano. Era una prueba de su fuerza y su resistencia ante la oscuridad más profunda. Lanza de las sombras, consumido por el remordimiento y el dolor, se arrodilló ante la Vidente del Destino, dispuesto a redimirse de sus actos y buscar la luz en medio de la oscuridad. La Vidente del Destino, con su sabiduría infinita, lo perdonó y le reveló que su verdadero propósito era convertirse en el guardián del equilibrio, el puente entre la luz y la oscuridad en el reino de las sombras. A partir de ese momento, Lanza de las sombras renació como el Caballero del Crepúsculo, un ser poderoso y equilibrado que utilizaba su magia tanto de la oscuridad como de la luz para mantener la paz en el reino. Ya no había terror ni caos, solo un camino hacia la redención y la armonía. Lanza de las sombras, ahora conocido como el Caballero del Crepúsculo, llevó a cabo su deber como guardián del equilibrio en el reino de las sombras. Durante un tiempo, mantuvo su promesa de utilizar tanto la oscuridad como la luz para proteger a los habitantes del reino de cualquier amenaza. Sin embargo, poco a poco, la sombra que había contenido en su interior comenzó a seducirlo una vez más. La oscuridad susurraba en su mente, alimentando su sed de poder y venganza. La magia que lo había transformado en el Caballero del Crepúsculo parecía volverse más impredecible y peligrosa, deslizándose lentamente hacia una corrupción insidiosa. A medida que Lanza de las Sombras se adentraba en las profundidades más oscuras del reino de las sombras, su armadura se volvía más ominosa y su espada se teñía con una oscuridad inquietante. Los defensores de la luz, aquellos que alguna vez habían luchado a su lado, comenzaron a temerle, sintiendo la presencia maligna que emanaba de él. El Caballero del Crepúsculo, envuelto en sombras y con un corazón corrompido, emprendió una senda de destrucción y caos en el reino de las sombras. Su sed de poder y su sed de venganza no conocían límites. Armado con su espada negra y envuelto en una aura tenebrosa, sembró el terror en cada rincón del reino. En la primera etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo atacó las aldeas y ciudades del reino, masacrando a sus habitantes sin piedad. Sus filosas cuchillas segaron vidas inocentes, y su risa malévola resonaba en los oídos de aquellos que lograban huir. En la primera etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo se adentró en las aldeas y ciudades del reino de las sombras. A medida que avanzaba, el aire se volvía denso con un aura maligna y el miedo se apoderaba de los corazones de los habitantes. Con su espada negra desenvainada, el Caballero del Crepúsculo irrumpió en las viviendas y calles, desatando un frenesí de sangre y muerte. Su figura sombría se movía con una elegancia letal,
sus movimientos rápidos y precisos, segando vidas con cada golpe. Las calles se teñían de rojo mientras los gritos de los inocentes se mezclaban con las risas macabras del caballero. Las casas eran saqueadas y quemadas, y los cuerpos sin vida quedaban dispersos como recordatorios siniestros de su poderío. El terror se apoderaba de los sobrevivientes, quienes se escondían en sus hogares o intentaban huir en busca de refugio. Sin embargo, el caballero del crepúsculo era implacable en su búsqueda de víctimas. Cazaba a aquellos que intentaban escapar, persiguiéndolos con una malévola determinación y acabando con sus vidas sin clemencia. A medida que avanzaba por las aldeas y ciudades, las escenas de horror se multiplicaban. Familias enteras eran exterminadas, y el miedo se propagaba como una plaga entre los sobrevivientes. El caballero malvado disfrutaba de cada momento de su brutal matanza, alimentando su sed de poder y dominación. El suelo estaba salpicado de sangre, y los lamentos de los afligidos llenaban el aire. Los sobrevivientes, paralizados por el miedo y la impotencia, se veían forzados a presenciar las horribles escenas mientras el caballero del crepúsculo continuaba su salvaje masacre. El reino quedó sumido en un estado de desesperación y desolación. La primera etapa de la senda oscura del caballero del crepúsculo dejó una huella de destrucción imborrable en la mente y el corazón de aquellos que sobrevivieron para contar la historia. En la segunda etapa, el caballero del crepúsculo reclutó a criaturas de pesadilla para que se unieran a sus fuerzas. Golems de sombras, demonios y seres retorcidos se unieron a él, formando un ejército de la oscuridad dispuesto a cumplir sus órdenes. Juntos, asaltaron fortalezas y castillos, dejando un rastro de destrucción a su paso. En la segunda etapa de su siniestro plan, el caballero del crepúsculo consolidó su poder oscuro y reclutó a criaturas de pesadilla para que se unieran a sus fuerzas. Cada rincón del reino de las sombras se vio amenazado por las abominaciones que se unieron a su causa. Las tierras se estremecieron con la presencia de golems de sombras, construcciones masivas hechas de oscuridad y malicia. Estos seres de pesadilla eran prácticamente indestructibles, su piel impenetrable resistía cualquier ataque, mientras que sus ataques eran brutales y devastadores. Se movían con una agilidad inquietante, aplastando a cualquier oponente que se cruzara en su camino. Los demonios, criaturas de fuego y sombras, se unieron al ejército del caballero del crepúsculo con una ferocidad inigualable. Su sed de sangre era insaciable y su magia oscura era una fuerza temible. Lanzaban bolas de fuego ardiente y desataban maldiciones que desgarraban las almas de sus víctimas. Sus garras afiladas y colmillos amenazantes destrozaban todo a su paso. Criaturas retorcidas y deformadas también se aliaron con el caballero del crepúsculo. Eran aberraciones de la naturaleza, resultado de oscuros experimentos y rituales macabros. Algunas tenían múltiples extremidades, mientras que otras poseían ojos en lugares inusuales. Su aspecto grotesco y sus habilidades inhumanas sembraban el terror entre aquellos que se atrevían a enfrentarlos. Con su ejército de seres de pesadilla a su disposición, el caballero del crepúsculo marchó hacia fortalezas y castillos, llevando la destrucción y la muerte con él. Sus criaturas monstruosas abrieron brechas en las defensas, derribando puertas y derramando sangre por doquier. Los soldados y guardias se enfrentaron valientemente, pero pronto se vieron superados por las fuerzas del mal que los rodeaban. En cada enfrentamiento, el caballero del crepúsculo lideraba a sus siniestros aliados, infligiendo un terror indescriptible. Su espada negra cortaba el aire con una elegancia malvada, desmembrando a sus enemigos con cada movimiento preciso. Su risa resonaba por el campo de batalla, mezclándose con los gemidos de los heridos y los gritos de angustia. La segunda etapa de su plan oscuro dejó una estela de destrucción aún mayor que la primera. Las fortalezas y castillos que alguna vez fueron símbolos de poder y protección ahora se encontraban en ruinas, sus muros manchados de sangre y los cadáveres esparcidos por los terrenos. El reino de las sombras se sumió en un estado de desesperación absoluta. Los habitantes que quedaban vivos se escondían en las sombras, temiendo el momento en que el caballero del crepúsculo y sus horrores llegaran a su puerta. Mientras tanto, el ejército del mal se fortalecía, listo para llevar a cabo las siguientes etapas de su siniestro plan. La tercera etapa trajo consigo la corrupción de la naturaleza misma. El caballero del crepúsculo utilizó su magia oscura para retorcer los árboles y convertir las flores en venenosas. Los ríos se contaminaron con sangre y los animales se convirtieron en bestias salvajes bajo su influencia.
El reino se sumió en una oscuridad sobrecogedora. En la tercera etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo dirigió su atención a la corrupción de la naturaleza misma en el reino de las sombras. Utilizando su magia oscura, retorció los elementos naturales y transformó los paisajes idílicos en escenas infernales. Los árboles, una vez majestuosos y llenos de vida, se marchitaron bajo la influencia del Caballero del Crepúsculo. Sus hojas se volvieron negras y crujientes, como si estuvieran cubiertas de cenizas. Ramas retorcidas se alzaron en el cielo como esqueletos en descomposición, mientras que las raíces se retorcían y se alzaban del suelo, amenazando con atrapar a cualquier intruso. Las flores, símbolos de belleza y fragilidad, se volvieron venenosas y mortales. Sus pétalos se oscurecieron y adquirieron un aspecto marchito y desgarrado. El suelo se cubrió con espinas afiladas, transformando los jardines en trampas mortales. El dulce aroma que alguna vez impregnó el aire fue reemplazado por un hedor a muerte y descomposición. Los ríos y lagos del reino de las sombras se contaminaron con sangre y toxinas. El agua cristalina se volvió turbia y de un tono carmesí oscuro. Criaturas retorcidas emergieron de las profundidades, seres deformes y siniestros que acechaban a aquellos que se aventuraban cerca del agua. La vida acuática pereció bajo la influencia malsana del Caballero del Crepúsculo. Los animales del reino también se vieron afectados por la corrupción. Aquellos que alguna vez fueron criaturas pacíficas se transformaron en bestias feroces y hambrientas. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una sed insaciable de violencia y dolor. Aullidos y gruñidos llenaban el aire mientras cazaban sin piedad a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. El reino de las sombras, una vez lleno de belleza y vida, se convirtió en un paisaje desolado y macabro. El sol, oculto tras nubes oscuras y pesadas, apenas lograba filtrarse a través de la oscuridad. Los habitantes restantes del reino se enfrentaban a la angustia y la desesperación, testigos de cómo la corrupción consumía todo a su alrededor. En esta tercera etapa, el Caballero del Crepúsculo se deleitaba con su obra maestra de destrucción y perversiones. Su risa retumbaba en los bosques marchitos y su presencia infundía temor en los corazones de aquellos que aún se atrevían a desafiarlo. La cuarta etapa fue marcada por el terror en los corazones de los habitantes del reino. El Caballero del Crepúsculo instauró un régimen de opresión y miedo, sometiendo a los supervivientes a su voluntad cruel. Quienes osaron desafiarlo fueron torturados y sus gritos de agonía resonaron en el aire, alimentando la sed de sangre del caballero. En la cuarta etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo impuso un régimen de opresión y terror en el reino de las sombras. Aquellos que osaron desafiar su dominio cruel fueron sometidos a torturas despiadadas y castigos inimaginables. Las calles de las ciudades y pueblos del reino se convirtieron en escenarios de sufrimiento. El Caballero del Crepúsculo estableció su base en el corazón del reino, donde construyó su sombrío palacio rodeado de guardias leales y seres abominables. El terror se apoderó de los habitantes restantes del reino mientras vivían bajo el yugo de la crueldad del Caballero del Crepúsculo. El simple hecho de mostrar resistencia o una mirada de desafío era suficiente para ser sometido a un castigo despiadado. Aquellos que se atrevieron a alzar la voz contra el Caballero Oscuro fueron llevados ante su presencia. Fueron torturados en mazmorras oscuras y húmedas, donde los gritos de agonía resonaban sin piedad. Azotes, quemaduras y mutilaciones se convirtieron en el pan de cada día bajo el reinado del Caballero del Crepúsculo. La crueldad del caballero no conocía límites. Sus métodos de tortura eran ingeniosos y perversos. Utilizaba instrumentos afilados y ardientes para infligir dolor a sus prisioneros, encontrando un placer retorcido en su sufrimiento. Los interrogatorios brutales y la extracción de información mediante el tormento se convirtieron en tácticas comunes bajo su mandato. El caballero malvado también encontraba deleite en la humillación pública. Aquellos que se atrevían a cuestionarlo eran sometidos a escarnio frente a una multitud aterrorizada. Eran ridiculizados, marcados y expuestos como ejemplos vivos de las consecuencias de desafiar su autoridad. La cuarta etapa de su plan oscuro sumió al reino en una atmósfera de miedo y desesperación. Los ciudadanos vivían en constante estado de temor, evitando llamar la atención del Caballero del Crepúsculo y sus secuaces. Sus vidas se vieron reducidas a una existencia de sufrimiento y sumisión. El reino de las sombras se convirtió en una prisión sombría y opresiva, donde la esperanza era un recuerdo lejano.
Aquellos que se resistieron y buscaron la libertad fueron aplastados por el puño implacable del Caballero del Crepúsculo. En la cuarta etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo sumió al Reino de las Sombras en un reinado de terror inimaginable. Su crueldad y sadismo se manifestaban en actos de tortura y violencia que dejaban a los habitantes del reino atemorizados y sin esperanza. El Caballero Oscuro estableció un sistema de control brutal, donde espías y delatores se infiltraban en cada rincón del reino para informar sobre cualquier indicio de rebelión o descontento. Aquellos sospechados de traición eran arrestados y llevados ante el Caballero, enfrentándose a un destino de sufrimiento indescriptible. Las mazmorras se convirtieron en cámaras de tortura, repletas de instrumentos diseñados para infligir el máximo dolor y angustia. Látigos con púas rasgaban la piel, hierros al rojo vivo se aplicaban a las extremidades y garfios afilados arrancaban pedazos de carne. Los gritos agonizantes de las víctimas resonaban a lo largo de los pasillos oscuros, atormentando a todos los que escuchaban. El caballero malvado disfrutaba viendo el miedo y el sufrimiento en los ojos de sus víctimas. Sus ojos brillaban con una maldad innata mientras observaba cada acto de tortura con deleite retorcido. No había límite para su imaginación perversa cuando se trataba de infligir dolor, y sus víctimas quedaban marcadas de por vida, tanto física como emocionalmente. El terror se extendía más allá de las mazmorras. El caballero enviaba a sus secuaces a las calles para atemorizar a los ciudadanos. Patrullas armadas recorrían las ciudades y pueblos, buscando cualquier excusa para ejercer violencia sobre aquellos que osaran enfrentar su autoridad. Las ejecuciones públicas se convirtieron en un espectáculo sádico, destinado a mantener a la población en un estado constante de sumisión. El reino de las sombras se sumió en una oscuridad más profunda que nunca antes. El miedo se apoderó de los corazones de los ciudadanos, quienes vivían en un estado perpetuo de paranoia y desconfianza. Cada susurro o mirada sospechosa podía ser motivo de arresto y tortura. El caballero malvado se deleitaba con el poder que ejercía sobre sus súbditos aterrados. Su risa siniestra resonaba en los pasillos del Palacio Oscuro, mientras su aura malévola se expandía por todo el reino. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y pesadillas, y su reinado tiránico parecía inquebrantable. El terror en el reino de las sombras era palpable, un recordatorio constante de la crueldad y el sadismo del Caballero del Crepúsculo. Cada día, el sufrimiento se incrementaba y la esperanza de liberación se desvanecía lentamente en la oscuridad. La quinta etapa vio al Caballero del Crepúsculo enfrentarse a los últimos vestigios de resistencia. Guerreros valientes y hechiceros poderosos lucharon en un intento desesperado por derrotarlo. Sin embargo, la fuerza y la destreza del Caballero Oscuro eran abrumadoras. Sus enemigos caían uno tras otro, incapaces de detener su avance inexorable. En la quinta etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo se enfrentó a los últimos vestigios de resistencia en el Reino de las Sombras. Guerreros valientes y hechiceros poderosos se unieron en un intento desesperado por derrocar al tirano oscuro y liberar al reino de su reinado de terror. La batalla final se desató en un campo de batalla desolado y oscurecido por las sombras. Los rayos del sol apenas lograban penetrar la espesa oscuridad que envolvía el lugar, creando una atmósfera opresiva y sobrecogedora. El viento aullaba con un eco tétrico, como si el mismo reino llorara por la violencia que estaba a punto de desatarse. El Caballero del Crepúsculo emergió de entre las sombras, su armadura negra destellando con una malévola intensidad. Su espada ennegrecida emanaba una oscuridad profunda, ansiosa por derramar más sangre inocente. Con cada paso que daba, el suelo temblaba bajo su influencia maligna. Los guerreros y hechiceros de la resistencia se prepararon para el enfrentamiento, sus corazones llenos de valentía y determinación. Sus armas brillaban con la luz de la esperanza mientras se enfrentaban a su enemigo, sabiendo que la victoria significaba liberar al reino de las garras de la oscuridad. El choque de acero resonó en el campo de batalla, mezclándose con los gritos de guerra y los hechizos lanzados. Las espadas chocaban con fuerza, desatando destellos mortales, mientras los conjuros mágicos envolvían el aire en un ballet caótico de energía. El Caballero del Crepúsculo demostró su destreza marcial y su ferocidad despiadada. Su espada se movía con una precisión escalofriante, cortando a través de las defensas de sus oponentes con facilidad. Su risa macabra llenaba el campo de batalla, contagiando a sus seguidores y sembrando el miedo en el corazón de los valientes guerreros. Sin embargo,
La resistencia no se dejaba amedrentar. Un hechicero poderoso conjuró vientos huracanados para desestabilizar al Caballero Oscuro, mientras un guerrero hábil lanzaba ataques rápidos y precisos para encontrar una abertura en su armadura impenetrable. Otros guerreros se agruparon para enfrentarlo en un asalto coordinado, utilizando tácticas y estrategias para derribar al temible enemigo. La batalla fue feroz y sangrienta. Los cuerpos yacían esparcidos por el campo de batalla, algunos sin vida y otros luchando por mantenerse en pie. La tierra se empapó con la sangre derramada, creando un río carmesí que serpentaba entre los combatientes. El Caballero del Crepúsculo, herido pero aún lleno de una determinación malvada, no mostraba piedad ni clemencia. Su sed de sangre y su ferocidad se intensificaban con cada ataque. Sus movimientos eran rápidos y mortales, dejando una estela de muerte a su paso. La resistencia luchó valientemente, pero el poder del Caballero del Crepúsculo era abrumador. Sus habilidades marciales superaban con creces las de sus adversarios, y su magia oscura lo protegía de los ataques más devastadores. Parecía imparable, un verdadero emisario de la destrucción. A medida que la batalla se prolongaba, la desesperación se apoderaba de los corazones de los guerreros y hechiceros. Sin embargo, la chispa de esperanza seguía ardiendo en sus almas. Sabían que debían hacer un último esfuerzo, arriesgarlo todo por la liberación de su amado reino. En ese momento crítico, un hechicero invocó un conjuro ancestral de luz pura y ardiente. Los rayos de luz atravesaron las tinieblas, iluminando el campo de batalla con una luminosidad deslumbrante. El Caballero del Crepúsculo retrocedió, sorprendido por la intensidad de la luz que contrarrestaba su oscuridad. La resistencia aprovechó ese momento de debilidad. Los guerreros y hechiceros redoblaron sus esfuerzos, atacando con ferocidad renovada. Sus golpes y conjuros impactaron contra el Caballero del Crepúsculo, debilitándolo cada vez más. A medida que el Caballero del Crepúsculo avanzaba implacablemente en su siniestro plan, dejaba un rastro de destrucción y caos a su paso. Sin embargo, a medida que su dominio sobre el reino de las sombras se fortalecía, también surgían fuerzas opositoras dispuestas a enfrentarlo. La resistencia, compuesta por valientes guerreros y hechiceros, no estaba dispuesta a rendirse ante la tiranía del Caballero del Crepúsculo. Unidos por la determinación de liberar a su amado reino de las garras de la oscuridad, trazaron estrategias y se prepararon para un enfrentamiento final. La quinta etapa de la senda oscura del Caballero del Crepúsculo fue testigo de batallas épicas y encuentros mortales. Los valientes guerreros, con sus armas en alto y corazones llenos de valor, se enfrentaron a las huestes del Caballero Oscuro en valientes emboscadas y asaltos sorpresa. Las habilidades mágicas de los hechiceros también jugaron un papel crucial en la resistencia. Conjuros poderosos fueron lanzados, creando barreras de protección, debilitando a las fuerzas del mal y proporcionando un respiro temporal a los defensores del reino. Sin embargo, el Caballero del Crepúsculo no era un enemigo fácil de derrotar. Su habilidad marcial y su magia oscura le otorgaban una ventaja innegable en el campo de batalla. Después de cada enfrentamiento, las fuerzas de la resistencia se encontraban debilitadas y agotadas, pero nunca perdían la esperanza. Con el paso del tiempo, el reino comenzó a sufrir las consecuencias del reinado tiránico del Caballero del Crepúsculo. La oscuridad se extendió más allá de las fronteras del reino, envolviendo tierras fértiles en un manto de desolación. Los ciudadanos vivían bajo el yugo opresivo del Caballero Oscuro, sufriendo abusos y privaciones en cada esquina. El caos y el sufrimiento se extendieron por el reino, despertando la ira de aquellos que antes eran neutrales o incluso simpatizaban con el Caballero del Crepúsculo. La semilla de la rebelión comenzó a germinar en los corazones de aquellos que habían soportado demasiado tiempo la crueldad del Caballero Oscuro. En el horizonte, una alianza de reinos vecinos observaba con creciente preocupación la situación en el reino de las sombras. Reconociendo la amenaza que el Caballero del Crepúsculo representaba para la estabilidad de la región, decidieron unirse y enviar una fuerza conjunta para enfrentarlo. El Caballero del Crepúsculo, aunque poderoso, comenzó a sentir la presión de sus enemigos en todos los frentes. Su plan maligno estaba siendo desafiado, y su reinado tiránico empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la resistencia y la intervención externa. La senda oscura del Caballero del Crepúsculo todavía estaba lejos de alcanzar su final, pero su arrogancia y su desprecio por las consecuencias de sus actos comenzaron a pasarle factura.
Enfrentaría obstáculos cada vez mayores y tendría que tomar decisiones difíciles mientras su plan seguía en marcha. En la sexta etapa, el Caballero del Crepúsculo dirigió su atención al corazón del reino, el Castillo de las Sombras. Allí, se enfrentó al rey corrompido y a su guardia personal. En una batalla feroz, el caballero desató su furia despiadada, cortando y desmembrando a quienes se atrevieron a enfrentarlo. La sangre cubrió las piedras del castillo mientras el caballero se alzaba como el nuevo gobernante del reino de las sombras. En la sexta etapa de su siniestro plan, el caballero del crepúsculo intensificó su búsqueda de poder y control absoluto sobre el reino de las sombras. Mientras la resistencia luchaba valientemente contra su reinado opresivo, el caballero oscuro se sumergió más profundamente en la oscuridad y la corrupción. El caballero del crepúsculo estableció su dominio sobre los recursos clave del reino, controlando el suministro de alimentos, agua y otras necesidades básicas. Manipuló y explotó a los ciudadanos, forzándolos a someterse a su voluntad o enfrentar la inanición y la miseria. La crueldad del caballero se volvió aún más despiadada. Ejecuciones públicas se convirtieron en una práctica común para infundir temor y asegurar la sumisión de los rebeldes. Las plazas del reino se convirtieron en escenarios grotescos de tortura y sufrimiento, donde las víctimas eran exhibidas y castigadas con saña mientras el caballero disfrutaba del espectáculo. En la séptima etapa, el caballero del crepúsculo impuso su voluntad sobre el reino, forjando un reinado de oscuridad y sufrimiento. Sus súbditos vivían bajo el yugo de su crueldad y eran utilizados como esclavos en su búsqueda de más poder y dominio. En esta etapa, el caballero del crepúsculo también se rodeó de secuaces aún más siniestros y poderosos. Criaturas sobrenaturales, invocadas desde las profundidades del abismo, se unieron a su ejército oscuro. Demonios deformes y seres retorcidos con sed de sangre se convirtieron en sus fieles seguidores, dispuestos a seguir sus órdenes sin cuestionar. El caballero malvado también profundizó en las artes oscuras de la magia prohibida. Invocó antiguos rituales y realizó sacrificios para aumentar su poder y obtener conocimientos ocultos. Se volvió aún más formidable y peligroso, sus habilidades mágicas sobrepasando los límites de lo imaginable. A medida que el caballero del crepúsculo extendía su influencia y su reinado de terror se volvía más implacable, la resistencia se vio obligada a redoblar sus esfuerzos. Guerreros valientes y hechiceros habilidosos se unieron en una última y desesperada ofensiva para derrocar al Caballero Oscuro. Los enfrentamientos entre la resistencia y las fuerzas del mal se convirtieron en batallas épicas y desgarradoras. Las estrategias se volvieron más astutas, los ataques más coordinados y los hechizos más poderosos. Los guerreros se enfrentaron a criaturas horripilantes y guardias del caballero con valentía indomable, arriesgando sus vidas por el bien del reino. En medio del caos y la destrucción, un grupo de infiltrados logró penetrar en el palacio del Caballero del Crepúsculo. Su objetivo era enfrentarlo directamente y derrotarlo de una vez por todas. En un enfrentamiento final lleno de ferocidad y desesperación, la vida y el destino del reino de las sombras estaban en juego. El Caballero del Crepúsculo, imbuido con el poder de la oscuridad, luchó con una furia desatada. Su espada oscura cortaba el aire con un brillo mortífero, y su magia retorcida desencadenaba ráfagas destructivas. Pero la resistencia no se amilanó, se aferró a la esperanza y luchó con una determinación inquebrantable. En un momento crítico, cuando parecía que el caballero del crepúsculo estaba a punto de prevalecer, un héroe emergió. Un guerrero renegado, cuya alma aún albergaba una pequeña luz, se enfrentó al caballero oscuro en un duelo final. Con su valentía y habilidad, luchó contra las fuerzas de la oscuridad, incluso cuando la sombra amenazaba con consumirlo. La batalla se libró con una intensidad inimaginable. Cada golpe y conjuro resonaba en el aire, mientras los combatientes se esforzaban por proteger lo que amaban y resistir el mal que los rodeaba. Los destinos del reino y de aquellos que lo habitaban se entrelazaron en ese momento culminante. El resultado de esa confrontación épica aún está por determinarse. Los corazones se aceleran, la tensión es palpable y el futuro del reino de las sombras cuelga en un delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad. En la sexta etapa de su siniestro plan, el caballero del crepúsculo estaba convencido de que nadie sería capaz de detenerlo. Su poder y crueldad se habían expandido por todo el reino de las sombras, y parecía imparable en su búsqueda de la dominación absoluta. Sin embargo, en las sombras más profundas del reino,
Existía una antigua profecía que hablaba de un objeto sagrado capaz de contrarrestar el poder oscuro del Caballero del Crepúsculo. El amuleto de la luz, una reliquia ancestral que había sido ocultada durante siglos, se alzaba como la única esperanza para detener al Caballero Malévolo. A medida que el caos y la desesperación se apoderaban del reino, un grupo de inesperados aliados se unió en una misión para encontrar el amuleto de la luz y utilizarlo contra el Caballero del Crepúsculo. Este grupo estaba formado por un enigmático ermitaño con conocimientos antiguos, un poderoso mago de la luz y un joven guerrero con un corazón puro y lleno de valentía. De nada sirvió, pues el Caballero del Crepúsculo conocía muy bien esa magia antigua, temía su poder, pero también deseaba aquello que resguardaba esa esencia, ese ícer oscuro corrompido por los Giants de tiempo tan antigua, tan corrompidos seres etéricos repletos de maldad encerrados en esa magia de luz. El tiempo los volvió más salvajes, su encierro los corrompió, impaciencia y razón de ser es un néctar que anhelaba, sacrificó parte de sus criaturas corruptas para una vez más alimentarse de esa esencia y devorar las entrañas, vísceras, efluvios por igual de sus presas. La resistencia no existían, los devoró de fuera adentro, los volvió del revés, abriéndoles las cajas torácicas, devorando sus órganos, alimentándose de su sangre, de su alma, de sus remanentes e ínfimos corazones. Los pequeños lapsus de recuerdos que albergaban tras drenar sus vidas también se los llevó, conociendo todo cuanto sabían, apoderándose de más psique etérica, de más sangre, para que su materia persistiera, su alma transmutada por la devoración de esencia oscura, una esencia más antigua que el propio tiempo, que la propia vida material, que la propia luz. Antes de los primeros estallidos con la SUE formaron los astros y los planetas. Esa esencia era él y él era la esencia. Su voracidad no conocía límites, su sed no conocía el descanso. Sin embargo, en la octava y última etapa, aquellos que aún mantenían una pequeña chispa de esperanza se unieron en una resistencia final. Lucharon con todas sus fuerzas para derrocar al Caballero del Crepúsculo y liberar al reino de su reinado tiránico. En una batalla épica, el malvado caballero enfrentó a sus adversarios, y no eran nada más que hueso y tétano con los que jugaban sus criaturas. En la octava etapa de su siniestro plan, el Caballero del Crepúsculo se asoció con una criatura de las tinieblas conocida como Luna de Sangre. Esta entidad maligna, surgida de las profundidades más oscuras, compartía el deseo del caballero de sumir al reino de las sombras en un abismo eterno de caos y desesperación. Luna de Sangre era un ser de belleza siniestra y seductora, con ojos rojos como la sangre y una presencia envuelta en una neblina oscura. Poseía poderes sobrenaturales, capaces de manipular las sombras y causar estragos con su mirada hipnótica. El Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre unieron fuerzas, aprovechando su maldad y sed de poder para llevar su plan malévolo a nuevas alturas. Juntos, sembraron el caos y el terror en todo el reino, sumiendo a los habitantes en un estado de pesadilla constante. Bajo su influencia corruptora, el Caballero del Crepúsculo se volvió aún más despiadado y despiadado. Sus actos de violencia se intensificaron, y su sed de sangre se volvió insaciable. Sin embargo, Luna de Sangre también encontró placer en el derramamiento de sangre y en el sufrimiento de los inocentes. Juntos, el Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre desataron una oleada de oscuridad sobre el reino. Criaturas retorcidas y monstruosas se alzaron de las sombras, aterrorizando a los ciudadanos y sembrando el pánico en cada rincón del reino. La tierra misma parecía pudrirse bajo su influencia, y un aire de desesperanza envolvía a quienes aún se atrevían a resistir. El Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre dieron la bienvenida a su hija en medio del caos y la oscuridad. Desde el momento de su nacimiento, quedó claro que el bebé poseía un aura especial, una mezcla única de luz y oscuridad en su interior. A medida que el niño crecía, su presencia tenía un efecto profundo en su entorno. Su mera existencia emanaba una energía que calmaba las tormentas internas del Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre, disipando sus deseos de destrucción y sembrando semillas de redención y esperanza. Esta niña, llamada Aurora, fue criada en un ambiente de amor y cuidado, alejado de la influencia oscura que una vez dominó a sus padres. A medida que crecía, descubrió sus propios poderes, una mezcla equilibrada de la magia de la luz y las sombras. Guiada por un deseo ardiente de paz y compasión, Aurora se convirtió en una defensora incansable de la justicia y la armonía. Utilizando su don único, unió a las fuerzas de la luz y la oscuridad, liderando una resistencia compuesta por seres de ambos lados del espectro. Aurora luchó con pasión y determinación, enfrentándose a los seguidores del Caballero del Crepúsculo con compasión y sabiduría.
Su presencia inspiró a los demás a cuestionar sus lealtades y buscar la redención. A través de sus acciones, demostró que incluso en los rincones más oscuros puede florecer la luz. Sin embargo, a pesar de su innegable importancia y la promesa que su nacimiento llevaba consigo, las tensiones entre el Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre persistían. Ambos padres, imbuidos de sus propios legados oscuros, tenían visiones divergentes sobre cómo guiar y proteger a su hija. El Caballero del Crepúsculo, aunque afectado por el amor que sentía hacia su hija, todavía luchaba con los vestigios de su antigua maldad. Sus instintos oscuros se despertaban de vez en cuando, amenazando con sumir nuevamente al reino en la oscuridad. Por otro lado, Luna de Sangre, aunque anhelaba la paz y la redención, temía que su hija pudiera caer en el mismo camino que ellos habían seguido. Temía que el equilibrio entre la luz y la oscuridad pudiera inclinarse demasiado hacia uno de los lados, desencadenando consecuencias impredecibles. A medida que Aurora crecía, se encontró atrapada en el medio de la lucha interna de sus padres. Por un lado, ansiaba cumplir su destino y utilizar su don especial para llevar la paz al reino. Por otro lado, también sentía el peso de las expectativas y las diferencias irreconciliables entre sus padres. Aurora, con su espíritu resuelto y su sabiduría más allá de su edad, decidió emprender su propio viaje. Reconoció que para cumplir con su propósito y encontrar la verdadera paz, debía encontrar su propia voz y forjar su propio camino. En su búsqueda, Aurora descubrió una antigua biblioteca oculta en las profundidades del reino. Allí, estudió los libros y los pergaminos que hablaban de los ancestros de su linaje y la naturaleza del equilibrio entre la luz y la oscuridad. A través del conocimiento adquirido, comenzó a vislumbrar una solución que podría unir a sus padres y al reino en armonía. Con su nueva sabiduría, Aurora convocó a una reunión entre el Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre. Les presentó una visión de un futuro en el que el reino de las sombras encontraba el equilibrio, donde la luz y la oscuridad coexistían en armonía sin someterse una a la otra. Ante las palabras y la pasión de su hija, los corazones de los padres comenzaron a ablandarse. Se dieron cuenta de que su hija era un puente entre ellos y un símbolo de reconciliación en el reino. Juntos, el Caballero del Crepúsculo y Luna de Sangre aceptaron la visión de Aurora y se comprometieron a dejar de lado sus diferencias para unificar el reino. Trabajaron en conjunto, combinando sus fortalezas y sabiduría para fomentar la paz y el equilibrio en el reino de las sombras. Aurora se convirtió en una líder apreciada y respetada, guiando a su gente hacia una era de cooperación y coexistencia pacífica. Su habilidad para ver tanto la luz como la oscuridad en cada ser vivo se convirtió en una herramienta invaluable para fomentar la comprensión y el respeto mutuo. La historia de Aurora y sus padres se convirtió en una leyenda de esperanza y reconciliación, recordando a todos que incluso en medio de las diferencias más profundas, el amor y la comprensión pueden prevalecer y guiar a un mundo mejor. Pero Aurora sabía muy bien lo que tenía que hacer. Al caer la noche evocó a sus seres de luz y oscuridad fueron hasta los aposentos de los padres y los liberó de sus pesadillas en vida separándolos de su propio mundo terrenal. Absorbió la esencia del padre el que antaño fue Lanza Verde y a la madre la desterró a su origen con las demás criaturas de las tinieblas. Los dioses ya no vagaban por el reino de las sombras, solo semidioses quedaron o dioses menores frutos del infesto morbo de alguna deidad. Vagados en el olvido, pero el futuro ya no se volvería tenue. La noche se erguiría para la noche y el día para el día. El equilibrio había sido restablecido y Aurora con determinación e ira destruyó el castillo. Ahora solo quedan ruinas olvidadas. Los fantasmas, una vez presos por el recipiente del padre Lanza Verde, ahora no eran nada más que espectros, seres deformes e inestables, incapaces de controlar su ícer, incapaces de salir de las ruinas de las que en su momento fue su hogar. Los planos de existencia fueron restablecidos y ya nadie tendría la osadía de llevarse algo o a alguien por propio beneficio o avaricia o sed de poder, pues Aurora Lanza de Sangre mora por la noche y el día guardando a quien ose desestabilizar el equilibrio y devorar a su ser por no haberse obstinado a ser tentado por la corrupción del deseo de superioridad.